Buenas noches, ¿cómo están todos los miembros de nuestra página Oración y Ayuno? Hoy vamos a adentrarnos a una historia bien bonita. Es una historia que tiene que ver con, con la amistad, tiene que ver con entrega, con amistad, lealtad, valentía. Es una historia muy linda y como ustedes saben, para mí, para la página Oración y Ayuno, para nuestra directora y para mí, nuestros jóvenes y niños son muy importantes. Y es bien bonito poder hablar de la palabra de Dios y esclarecer algunos puntos y mirar cómo es bíblica la amistad, es bíblica la lealtad, la valentía y el siempre ser hombres y mujeres de palabra, de fidelidad. Y es importante. Entonces, hoy vamos a estar viendo una historia de amistad, de entrega, um, de compromiso, una amistad bien bonita. Y esta amistad es la amistad de Jonathan y David, dos grandes amigos del Antiguo Testamento. Vamos a ir a la historia en primera de Samuel y vamos a estar leyendo el capítulo 18, unas partes y otras partes del capítulo 20, así que mantén tu Biblia abierta en Primera de Samuel primeramente y luego después Primera de Samuel 18 y después nos vamos a ir a Primera de Samuel 20. Entonces voy a hacerte como una historia pequeña de lo que se trata esta gran historia, ¿verdad? Dice, el pueblo hebreo estaba siendo amenazado por un gigante filisteo, al cual venció un joven hebreo de la tribu de Judá llamado David. Cuando David venció a Goliat, el rey se llenó de envidia. Okay. El pueblo judío, el pueblo hebreo, estaba siendo amenazado por los filisteos. Y el escudo de ellos, el arma más poderosa que ellos tenían, era un gigante filisteo, al cual todo el pueblo de Israel le tenía miedo. Nadie era capaz de enfrentarlo porque su estatura imponía, ¿verdad? Imponía temor. Entonces, el rey de ese tiempo, que era el rey Saúl, estaba dando como recompensa a su hija, ¿verdad? Y también toda la familia de la persona que venciera a Goliat, toda esa familia iba a ser libre de impuestos. Entonces era tentador el enfrentar a este hombre, ¿verdad? A este gigante filisteo. Pero nadie tenía el valor, el poder para hacerlo. Pero el rey David era un jovencito que estaba cuidando ovejas y era bien valiente. Y él tenía la unción de Dios sobre él. Y él no le tenía miedo a nada ni a nadie. Y cuando él escuchó que se atrevían a humillar al pueblo de Dios, y que le tenían miedo todos a enfrentarse a él decidió enfrentarse a este filisteo. Aunque él era un jovencito, no era un hombre de guerra, él decidió hacerlo por amor a Dios y con fe en que Dios podía librarlo. Pero antes de esto, el hijo de Saúl, Jonatán y David, antes de que él venciera a Goliat, Jonatán y David, al conocerse, sintieron algo muy especial el uno por el otro, ¿no? Hicieron un pacto de amistad. Vamos a leer Primera de Samuel 18, 1 al 5 para entender la amistad de David y de Jonathan, ¿verdad? Primera de Samuel 1 al 5.
perdón, primera de Samuel 18, 1 al 5, y dice así: Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, cuando David acabó de hablar con Saúl, para comprometerse a enfrentarse a Goliat, entonces hace un pacto con el hijo de Saúl, que viene siendo Jonatán. Entonces, este es un pacto de amistad. Y mira qué bonito, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Ese día, que David se compromete a vencer a Goliat, se apodera, ¿verdad?, de Saúl, de David, y lo deja quedarse viviendo con él, ya no lo deja regresar con su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Saúl, desde que conoció a David, desde que habló con él, hizo pacto de amistad con David, creyó profundamente en David. Y como prueba de su amistad, como prueba de su cariño de hermanos, porque dice la palabra de Dios que quedaron ligados el uno al otro, él se despojó de lo más valioso que él tenía, ¿verdad? Jonatán. Y dice aquí que se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Toda la gente respetaba a David, porque David había puesto en alto el nombre de Dios y había ganado una guerra, ¿verdad?, contra un gigante que tenía toda la armadura de un soldado, y él había ganado la guerra simplemente con su honda y una piedra, ¿verdad? Y así fue como él derrotó a Goliat. Entonces, Saúl se llena de celo contra David después de que David mata a Goliat. ¿Por qué? Porque se burlaron de Saúl. Él enfrentó burlas, por eso él se enoja contra David y se llena de celo. Y aunque las burlas no venían de parte de David, sino del propio pueblo de Saúl, pues Saúl se enoja en gran manera. Y vamos a leerlo. Saúl tiene celo de David. Estamos ahora leyendo primera de Saúl 18, y vamos a leer del 6 al 12, y vamos a ver por qué tiene celo el rey Saúl de David, si él ya era rey y David solamente era un muchachito. Dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ellas salieron cantando, bailando, danzando y tocando sus panderos para recibir al rey David. Pero fíjense lo que ellas hicieron. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ¿cómo nos iba a enojar el rey Saúl? Miren, pongan atención. Ellas cantaban, danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000. O sea, Saúl había herido a sus 1000. Y David a sus 10,000. Entonces él se sentía burlado por estas mujeres que cantaban y danzaban y tocaban instrumentos, porque ellas reconocían
que Saúl había matado a 1000, pero David a 10,000, y David era un muchachito inexperto que solamente había terminado con la vida de ese filisteo que les hacía la vida imposible a todos los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y dice en el 8, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, dijo, le dieron la honra y la gloria de que había matado 10,000. Y ya nada más les faltó que lo sentaran a David en el trono. Pero era la honra que David realmente se merecía, porque él se había enfrentado al peligro, ¿verdad? Él se había enfrentado a un gigante, él solito, y lo había vencido. Entonces las mujeres estaban fascinadas con él, aparte que la Biblia dice que él era bien guapo, ¿no? Que no solamente era güero, era guapo, era valiente. Entonces, pues Saúl sí se enojó bastante con el canto de estas mujeres imprudentes, ¿verdad? Y se enojó, y de ahí en adelante él ya no lo quería, aunque lo había hecho su yerno, porque le había dado el pacto, era que le iba a dar a su hija, y le dio a su hija Mical para que se casara con ella como premio por haber matado al gigante. Entonces ahora eran hasta familia, ¿no? Ahora David era su yerno, y tenía que convivir con él y tenía que verlo siempre. De hecho, se sentaba David a comer en la mesa con la familia real, porque era el esposo de la hija de Saúl. Entonces a Saúl le tenía de verdad mucho coraje, y dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evitó, lo evadió 2 veces. Entonces, él le tenía mucho coraje a David, y lanzó su lanza, su dardo para matarlo, pero David lo pudo evadir 2 veces. Pero el hombre el rey Saúl, él no disimulaba para nada, que él veía a David no como un héroe, sino como su enemigo, y quería acabar con él. Pero David y Jonathan eran muy buenos amigos, y ellos platicaban entre sí. Y David podía darse cuenta que Saúl no lo quería. Entonces Jonathan siempre lo estaba cuidando, siempre lo estaba protegiendo. Desde el momento en que lo conoció, ¿verdad? Se hicieron grandes amigos y eran como hermanos. Entonces él siempre estaba protegiendo a su amigo David, que ya era su cuñado, porque Mical y él eran hermanos, y eran ambos hijos del rey Saúl. Entonces, si continuamos, después de este pacto, Saúl se llenó de celo, ¿verdad? Estábamos leyendo, y se llenó de celo a causa de que las mujeres le daban toda la gloria y toda la honra a David, y él era el rey no era David, el rey era Saúl. Entonces él se sintió humillado y se sintió mal por eso, ¿verdad? Entonces, si vamos a 1 Samuel 20, 12 al 15, después de que pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo, y David se hace rey, y entonces la casa de Saúl queda triste, queda en ruinas, y pasado el tiempo se acuerda David que él hizo un pacto con su amigo, ¿verdad? Un pacto de fidelidad, un pacto de que bajo el reinado de David, a cualquier persona que tuviera que ver con la casa de Saúl,
David iba a proteger y iba a guardar esa casa porque ellos hicieron un pacto. Vamos ahora a leer Primera de Samuel 18, 6 al 8. Primera de Samuel 18, 6 al 8. A ver. Bueno, ya lo leímos, de hecho, es cuando se pone Saúl celoso de David, ¿verdad? Ya lo leímos entonces. Entonces, vamos a Primera de Samuel 20, 12 al 15. Primera de Samuel 20, 12 al 15. Y dice así la Biblia. Dice, bueno, pasó el tiempo, ¿verdad? Y ya David es rey. Entonces, en segunda de Samuel 9, 1 al 10, perdón porque me equivoqué, pero es primera de Samuel 9, 1 al 10. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 9, 1 al 10. Entonces aquí vamos a ver cómo David, a pesar del tiempo y a pesar de que ya es famoso, a pesar de que ya es rey, a pesar de que ya Saúl había menguado, él ya estaba en ruinas su casa, ¿verdad? De él. Él se acuerda que él había hecho un pacto con su amigo Jonathan de amar y proteger y cuidar a su familia, a su descendencia. Entonces, él manda a buscar a alguien que haya quedado vivo de la casa de su gran amigo, vea que fue como un hermano para él. Y entonces manda a buscar a ver si hay alguien con quien él pueda cumplir esa promesa que le hizo a su amigo Jonathan, que iba a ser que iba a ser misericordioso. Entonces, cuando manda a buscar en segunda de Samuel 9, se encuentra que hay una persona que quedó viva de la casa de Jonatán, ¿verdad? Y de la casa de Saúl. Y vamos a leer el versículo 9 del 1 al 10. Dice, bondad de David hacia Mefiboset. Mefiboset fue un niño que se le cayó a la criada y quedó inválido. Entonces ya está en una tierra de pobreza, de miseria, de dolor, y David lo manda a buscar. Vamos a leer entonces el capítulo 9 del 1 al 10 y dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad
haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Okay. Lo manda a traer y él está lisiado, ¿verdad? Y tiene miedo. Pero él le promete que estará seguro en su casa y comerá de su mesa. Y por la amistad que él tuvo con su amigo Jonathan, cuando él estaba en peligro en la casa de su padre, en la casa de Saúl el rey, por misericordia a él, ahora este joven lisiado, ¿verdad? Iba a comer todos los días en la casa del rey. Y el 8 dice: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él se sentía tan miserable, ¿verdad? Como un perro muerto se sentía delante del rey David. Pero el rey David lo amaba simplemente porque era hijo de su mejor amigo, de Jonatán. Y se acordó de aquel pacto que ellos hicieron, que siempre iban a cuidarse, a protegerse uno al otro. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás sus tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré. Así lo hará tu siervo Mefiboset, hijo del rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Entonces, esta historia a mí se me hace bien bonita, porque fíjate que cuando nosotros no hemos conocido a Jesucristo como el único Rey y Señor de nuestra vida, tenemos una vida tan miserable y una vida tan triste. Muchos vivimos llenos de temor, de un temor inexplicable que no sabemos ni por qué tenemos tanto miedo. Y otros son tan valientes que matan a diestra y a siniestra y no se tientan el corazón para hacerle daño a las personas, para hacerle daño a familias completas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando vivimos sin el amor de Dios en nuestros corazones, no tenemos un control de nuestra vida y nos vamos a los extremos. Si vamos a odiar, odiamos con todo. Si vamos a amar, amamos con todo, pero con un amor destructible, con un amor que nos destruye, con un amor que nos hace garras en el alma, con un amor que nos hace daño. Y si odiamos, o si odian, o si hay odio, si hay rencor, resentimiento, también esa gente se va con todo, sin importar si se lleva por delante gente inocente, gente que no tiene nada que ver con su conflicto. Porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para tener una vida equilibrada y para poder ser realmente felices, porque nadie puede ser feliz si no tiene el amor de Dios en sí. Y David tenía el amor de Dios. Él amaba a Dios con todas las fuerzas de su alma, con todo su ser. Él le escribía salmos al Señor mientras estaba en los campos cuidando sus ovejas. Él escribía para el Señor y Dios siempre le daba la victoria en todo, en todo. Cuando él tenía que pelear por sus ovejitas, sacárselas a los leones, ¿verdad?, de sus garras, él lo hacía. Dios le daba la fortaleza para hacerlo. Y cuando se enfrentó a ese gigante, Dios estuvo con él en todo momento. Y el rey se llenó de ira contra él cuando debió amarlo como a un hijo, debió haberlo querido mucho porque los libró de ese gigante. Quiso matarlo, pero Dios le dio un buen amigo, ¿verdad? Y ese buen amigo era Jonathan. Y qué bonita es una amistad verdadera, cuando hay lealtad, cuando hay amor,
cuando no le tenemos miedo a nada ni a nadie para defender lo que amamos. Y es un amor que viene de Dios. Qué bonito. Y qué hermoso que el rey David, ya siendo rey, nunca se olvidó de la persona que estuvo con él cuando él era un pobre muchacho desvalido, lidiando con todo el odio del rey. Qué bonito cuando hay amistades que perduran, pase lo que pase, ¿verdad? Y que nunca nos sentimos más el uno que el otro. Ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos tener un amigo así, que fuera como David y Jonathan. Yo tengo una amiga a la que siempre me dirijo a ella como mi Jonathan. Siempre le digo, tú eres mi Jonathan. Es una amiga que se desprende de lo de ella cuando yo necesito cualquier cosa, y es una amiga, mi compañera de oración, es una persona bien preciosa, y yo la bendigo a ella y bendigo a su familia, porque tener una amistad así es algo que verdaderamente es algo que no se puede comprar, ¿verdad? Entonces aprendamos a ser leales, aprendamos a hacer amistades, buenas amistades, y aprendamos también a alejarnos de la gente que nos hace daño. Es una reflexión muy linda. Piensa siempre que un buen amigo tuyo siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas, y va a estar dispuesto a despojarse de lo que más ama para que lo obtengas tú. Pero también, si tú eres una buena amiga, un buen amigo, tampoco no vas a querer dejar a tu amigo desprotegido. Vamos a aprender de esta amistad a tener buenas amistades, a ser leales, honestos, sinceros, valientes cuando tengamos que defender esta amistad. Una de las cosas que yo recomiendo siempre, y que pienso que tiene que ver mucho con la lealtad, es cuando tú estás con una amiga o un amigo y quiere hablar mal de tu otra amiga o de tu otro amigo, no se lo permitas, y piensa que así como esa persona quiere hablar mal de otros contigo, así también habla mal de ti con otros. Entonces vamos a tener mucho cuidado, vamos a proteger nuestra amistad, y vamos a ser leales. Y también esta historia es muy hermosa, porque ya ves que encuentran al hijo de Jonathan en una situación muy triste, muy, muy miserable, ¿verdad? Entre el polvo, entre la tristeza, entre el dolor, y lisiado de sus dos piernas, y como el rey lo manda a llamar y lo manda a que coma en su mesa, a que vista sus ropas reales, y le regresa todo lo que era de su padre, todo lo que había perdido. Y fíjate qué bonito, porque esto tiene mucho que ver con nuestra redención. Cuando nosotros estemos en un cuerpo glorificado, como lo ha prometido nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hayamos muerto y resucitado, cuando ya Jesucristo haya venido por su iglesia y estemos viviendo por la eternidad con Él, estaremos comiendo en su mesa, sabiendo ahorita que no nos lo merecemos, pero lo único que nos va a hacer merecedores de estar en la mesa con el Rey es haber aceptado a Jesucristo como el único Rey y Señor de nuestra vida, y aceptar ese sacrificio que Él un día hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? Y claro, empezar a dar resultados de la redención, de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, que nos ha dado una nueva vida, y empezar a vivir de nuevo, ¿verdad? Empezar a hacer lo mejor para agradar a Dios, en agradecimiento por habernos rescatado del infierno, ¿verdad? Y pensar que un día vamos a comer en la mesa del Rey. Yo te invito en esta noche a que, si tú no has reconocido a Jesucristo como el único Rey y Salvador de tu vida, lo hagas ahora, en este momento. Yo te voy a guiar en una oración, para que cuando tú mueras, de cualquier manera que nos toque morir, ¿verdad? Puede ser en un accidente, puede ser que alguien nos arrebate la vida, ¿verdad? O puede ser
que muéramos de viejitos o que de repente se nos pare el corazón o como Dios quiera. Él sabe cómo vamos a morir y no importa cómo muramos, debemos tener nuestra confianza que un día resucitaremos y estaremos por la eternidad viviendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos vestirá Él con ropas reales y nos dará corona, y también estaremos comiendo a su mesa por la eternidad. Y yo te invito a que tú aceptes a Jesucristo para que tú sientas esa certeza en tu corazón de que un día comerás en la mesa del Rey y te vestirás de ropas reales y todo el dolor y el sufrimiento, el estrés y la enfermedad se acabará para siempre. Nunca más volveremos a tener dolor. Esas son las promesas de Dios. Y si nosotros somos sus hijos y lo hemos aceptado como nuestro único Rey y Señor, Él nos lava con su sangre preciosa, Él nos reviste de gloria y de poder. Y Él se encarga de que nosotros lleguemos sanos y salvos al reino de los cielos en el nombre de Jesucristo. Así que cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos adopte como sus hijos, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Y vamos a empezar a leer la Biblia, a orar y a sentirnos confiados, a tener fe, que en Él estaremos seguros por la eternidad en el nombre de Jesucristo. ¿Oramos? Padre, gracias, muchas gracias, Señor, por esta historia preciosa que nos enseña de la lealtad, Padre bendito, de la gloria, de que a través de los años, Padre bendito, tú siempre estarás con nosotros, que cuando tú decidas que dejemos este mundo, nosotros estamos seguros de que nos sentaremos a tu mesa y que comeremos, Padre bendito, de la gloria, de lo que tú tienes preparado para nosotros, y vestiremos ropas reales, Señor, porque tu palabra dice que nosotros somos escogidos, real sacerdocio, pueblo adquirido, comprado por tu sangre, Señor. En esta hora, Señor, te aceptamos como el único Rey y Señor de nuestra vida, y no aceptamos sustitutos, no aceptamos reemplazos, Señor, porque reconocemos que tú diste tu vida por nosotros, que eres el único que derramó hasta la última gota de su sangre en una cruz para que nosotros pudiéramos tener libertad y vida eterna, Señor. En esta hora, Padre, te aceptamos como el único Rey y Señor de nuestra vida. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Estaremos ansiosos esperando ese día, Señor, que partamos contigo, Padre bendito de la gloria, y que podamos vivir contigo por la eternidad. Y no es por nuestros méritos, Señor, es por tu sangre preciosa derramada en una cruz para lavarme a mí, para limpiarme, para hacerme libre. Y yo acepto ese sacrificio consciente de que por mí misma nunca lo voy a poder lograr, pero tu misericordia y tu amor y tu fidelidad, Padre bendito de la gloria, no me dejarán, no me desampararán, y yo veré tu rostro, Señor, y yo comeré en la mesa del Rey juntamente con mis padres que murieron creyendo en ti, Padre bendito de la gloria. Te acepto a ti como mi único Rey y Señor, y no daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. Te pertenezco en alma, en mente, en espíritu, Padre bendito. Yo te pertenezco a ti, Señor. Haz de mí como tú quieras desde hoy. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo.